Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Oscar Alfredo Espinosa Vega, de la materia de cálculo de estadística con control de calidad. Ahorita vamos a ver el tema de gráficas de control por atributos. En este caso sería la gráfica P. Aquí podemos observar en la presentación que la gráfica P es una gráfica de proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad puede tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP o P de Neily también es una gráfica de elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP es la gráfica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. La gráfica P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a la gráfica P tradicional. Ambas gráficas se ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. 1. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. 2. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente, un valor sigma z de 1, que indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que la gráfica P tradicional. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las gráficas de control para atributos, en este caso la gráfica P. El ejemplo nos dice que Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Los familiares e individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cómo se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año, debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar que cerca del proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables, considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Defectos 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejemplo de los defectos de desfibriladores cardíacos implantables. Nos vamos al ejercicio de Minitab. En este caso, como nos pide el ejercicio, que realicemos una gráfica de control P, donde tenemos un número de lotes sucesivos de 10.000. Vamos a Minitab. En él nos vamos a ir en el buscador a la ruta de estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a seleccionar la parte de diagnósticos de gráfica P. Una vez abierto esto, nuestra variable, como nos muestra el ejercicio, va a ser para los aparatos defectuosos. Por lo tanto, aquí nuestra variable va a ser defectos.
En el tamaño de subgrupos, como es un tamaño de lote, podemos seleccionar este ya que es el mismo tamaño para todos. Le daríamos en aceptar. Y aquí nos mostraría la primera gráfica del diagnóstico de gráfica P por defectos, donde nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es igual a 192.2%, con un límite superior del 95% para relación si la P del proceso es constante, que es igual a 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere utilizar la gráfica P de Laney. El límite superior depende del número de los subgrupos, el tamaño promedio del subgrupo y la P generalizada en el proceso. Muy bien, ahora, como nos muestra aquí, en el diagnóstico de la gráfica P, debemos considerar usar la gráfica P de Laney. Pero antes de eso, probaremos con la gráfica P. Nos iríamos igual, tomaremos la ruta de estadísticas, nos iríamos a gráficas de control, gráficas por atributos y seleccionaríamos la gráfica P. En este caso, al igual que la variable serían los defectos y el tamaño de subgrupos, seleccionaríamos el tamaño del lote. Si no queremos seleccionar la ruta del tamaño del lote, es tan simple como que coloquemos 10.000, que es el tamaño que tenemos aquí del lote. Para esta gráfica P, nos iremos a las opciones de gráfica P, buscaríamos la parte de pruebas o test. En este caso podemos observar que solo tenemos seleccionada la casilla de un punto con K desviaciones estándar desde la línea central. Para este caso nosotros vamos a activar también la casilla de K de puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, K de puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, y K de puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Seleccionaríamos en etiquetas, vamos a marcar el título como gráfica P, le daríamos en aceptar. Una vez habiendo seleccionado la variable del tamaño de subgrupos, le daríamos en aceptar para que se genere nuestra gráfica P. Esperemos a que cargue el programa. Muy bien, aquí podemos observar nuestra gráfica P, en la cual en la parte del proceso tenemos un límite de control superior, el cual es igual a 0.001948, un límite de control inferior del 0.00000052. Podemos observar aquí que durante el proceso, en el número de muestra 9, hubieron 2 fallos en las pruebas, al igual que en el número de muestra 18, 19 y 20, que se repitió el mismo error en 2 ocasiones. Recordemos que nuestro diagnóstico de gráficas por defectos nos recomienda que consideremos utilizar una gráfica de P de Laney. Así que vamos a realizar la gráfica de P de Laney para hacer la comparación adecuada entre la gráfica P y la gráfica P de Laney. Para esto nos iríamos a la gráfica de control, de nuevo en la ruta, en estadísticas, gráfica de control, gráficas por atributos y seleccionaríamos en este caso P de Laney. Una vez seleccionado, realizaremos el mismo proceso en variables, seleccionaremos defectos, que es lo que nos pide el ejercicio, y el tamaño de subgrupos, seleccionaremos el tamaño del lote, que es el mismo. Nos iríamos a opciones de gráfica P, y al igual que en la gráfica pasada, nos iríamos al apartado de prueba o test para activar las siguientes casillas. Podemos observar que está activada la de un punto con K desviaciones estándar desde la línea central. Tenemos que activar K de puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, K de puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, y K de puntos consecutivos, alterando hacia arriba y hacia abajo. Una vez activados todas las casillas, le presionamos aceptar, y en etiquetas pondríamos gráfica P de Laney. Laney.
Le damos en aceptar. Muy bien, es correcto. Y en aceptar. Esperamos a que se cargue la gráfica. Y aquí tenemos nuestra gráfica P de Laney. Buscamos la comparación entre la gráfica P de defectos y podemos observar que nuestras gráficas son distintas. Podemos observar que además de que sigma z aparece en la gráfica, podemos observar que nuestros límites de control, tanto superior como inferior, han cambiado. El valor ahora del límite de control superior es de 0.001700 y el límite de control inferior nos aparece que es 0.000300. A comparación del pasado, también podemos observar que la muestra que ahora aparece justo al ras del límite de control superior es la muestra 7 y en este caso es la muestra 9, donde la muestra 7 nos puede mostrar que tanto la muestra 7 como la muestra 9 tienen un error, al igual que las últimas muestras 18, 19 y 20 como en la gráfica pasada. La mayor, la mayor diferencia que podemos observar aquí es cómo de la gráfica 7, en la gráfica P podemos observar que la muestra 7 se encuentra más por debajo del límite de control superior, pero en este caso se encuentra más aproximado a él, manteniéndose igual la gráfica de control o la muestra número 9, 18, 19 y 20, donde hubo dos errores a la hora de ello. Muy bien, teniendo estas gráficas podemos dar por terminada la parte de gráfica P, aunque también tenemos la opción de asistente. En asistente podemos irnos a gráficas de control. En gráficas de control, para obtener las mismas gráficas pero de una forma más simple por ayuda del asistente, nos dice cuáles son nuestro comando. En este caso, como muestra el ejercicio, sería por atributos y estaríamos en gráfica P, que es para elementos defectuosos, ya que en los defectos por unidad sería con gráfica U. Seleccionamos gráfica P y aquí nos pide igual la columna con número de defectos, el subgrupo, seleccionaríamos 10.000 y le damos en aceptar. Gracias al asistente nos mostraría aquí que la proporción de elementos defectuosos, ambas gráficas estarían en una sola, además de que nos mostraría más gráficas aún, como la gráfica por defectos, donde podemos tener que tenemos un 20% donde se establece la porción de elementos defectuosos. Aquí podemos observar también la gráfica. La diferencia entre el asistente y las gráficas que hemos realizado nosotros es que el asistente las hace en automático y nos genera más datos. Muy bien, con el ejercicio ya realizado podemos continuar a la segunda parte, donde nos muestra el siguiente ejemplo. Dice, ejemplo de gráfica de control con gráficas de control por atributos en gráfica P. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días, sería nuestro número de muestra. La proporción ha sido variable. Construye un gráfico de control de proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Abriremos nuestro documento militar.
Muy bien, aquí ya se anotaron los datos. Tenemos el lote, como vimos que era de 150, el tamaño del lote y las piezas defectuosas en cada uno de ellos. Como nos pide el ejercicio, nos pide realizar una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas con los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Para ello, nos iremos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de control por atributos y diagnóstico de la gráfica P. En esto seríamos variables, piezas defectuosas y tamaño de lote sería esta opción. Le daremos en aceptar. Muy bien, aquí la gráfica nos dice que la relación de variación observada a la variable esperada es de 185.8%, con un límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante de 144%. El uso de la gráfica P puede tener resultados de una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar una gráfica P de Laney. Muy bien. Antes de realizar la gráfica P de Laney, vamos a realizar una gráfica P. Entonces vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos y seleccionaríamos gráfica P. Igual, nuestra variable sería piezas defectuosas, subgrupo tamaño de lote. Nos iríamos a opciones de gráfica, donde iríamos al apartado de pruebas o test y revisaríamos si están activados. Revisaríamos si están activados las siguientes casillas. Podemos observar que solo está activada una, la de un punto con K desviaciones estándar desde la línea central. Vamos a activar también K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. K puntos consecutivos, todos los ascendentes y todos los descendentes. K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Luego le daremos a aceptar. En etiquetas colocaríamos gráfica P. Le damos en aceptar y en aceptar. Muy bien, aquí podemos observar nuestra gráfica P, como los límites de control son de 0.0094 y el límite de control inferior nos da igual a 0. Podemos observar en esta gráfica cómo estos están por fuera de los límites de control establecidos, donde podemos observar que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de nuestros puntos de nuestras muestras, donde las pruebas fallaron. Ahora nos iríamos a estadísticas, gráficas de control por atributo y seleccionaríamos gráfica P de Laney. En la gráfica P de Laney buscaríamos piezas defectuosas en su grupo tamaño de lote. En las opciones de gráfica nos iríamos a revisar que estén activadas las casillas completas, cada puntos consecutivos del mismo lado, cada puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, y cada puntos consecutivos alternando de arriba hacia abajo. Le damos en aceptar. En etiquetas nos iríamos a gráfica gráfica P de Laney. Le daríamos en aceptar y en aceptar. Esperemos a que se cargue la gráfica. Aquí podemos ver que nuestra gráfica P de Laney, la comparación de nuestra gráfica P, además de que nos aparece la variable sigma z con un valor de 2.80108, podemos observar que nuestros límites de control son distintos. Un límite de control superior de 0.00185 a comparación del de la gráfica P, que tiene un valor de 0.00093.
Podemos observar también que solo hay 3 puntos los cuales están fuera, de hecho solo son 2 puntos los que están fuera del límite de control, que serían en este caso la muestra número 6, la muestra número 21, donde las pruebas fallaron una vez, y las muestras número 34. Podemos observar que ahorita de momento podemos dar una deducción de que el control de calidad no está muy óptimo, que digamos, ya que ha habido algunas pruebas. Lo que tenemos que hacer es identificar en qué parte del proceso es donde se realizaron las muestras y qué fue lo que cambió, las variables que hicieron que hubiera un fallo en estas pruebas, pero de momento podemos decir que no están bajo control. Muy bien, este sería el ejercicio y con eso finalizaríamos la parte de gráficas P. Muy bien, en esta parte del video hablaríamos sobre las gráficas de control para atributos de la gráfica NP, donde lo que se mide con NP son el monto o el número de defectos. Aquí podemos observar que las gráficas NP muestran un número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque en una unidad pudiera tener muchas características de calidad, se puede evaluar. Siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Aquí tenemos un ejemplo. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gildan no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos nuestra primera gráfica de efectos de desfibriladores de implantes con una gráfica NP. Vamos a seleccionar el archivo y esperar a que se abra. Muy bien.
Una vez abierto nuestro documento, podemos observar que está el número de lote de 100, el tamaño del lote de 10,000 y los defectos de cada uno. Como nos pide el ejercicio que realicemos una gráfica NP para el número de defectos, nos vamos a ir a gráficas de control por atributos, y aquí está gráfica NP. En gráfica NP lo que vamos a seleccionar en las variables serían los defectos, y en el subgrupo podríamos seleccionar 10,000 o simplemente seleccionar el tamaño del lote. Luego nos iríamos a opciones de gráfica NP, en la cual buscaríamos el apartado de pruebas o test y verifiquemos que estén activadas las casillas. En este caso solo está la de un punto con desviación estándar desde la línea central. También activaríamos K de puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, K de puntos consecutivos todos ascendentes y todos descendentes, y K de puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Le daríamos en aceptar y luego colocaríamos una etiqueta, la cual sería gráfica NP. Le damos en aceptar y en aceptar. Recordemos que la gráfica NP lo que hace es contar el número de defectos. Esperemos a que se genere la gráfica. Muy bien, aquí podemos observar que en nuestra gráfica NP contamos con un límite de control superior de 19.48, al igual que nuestro número de defectos sería de 10, con un límite de control superior de 0.52. Podemos observar que en este caso nuestro proceso, tomando en cuenta la gráfica NP, se encuentra estable y se encuentra bajo control. Podemos observar que en el número de muestra, el conteo de muestras fue de 16, y en el número de muestra 18, 19 y 20 podemos observar que el conteo de muestras fue de 7, de 2 y de 2, donde las pruebas fallaron con el número de muestra. Aquí, para hacer una comparación, vamos a realizar una gráfica P, pero para esto nos iríamos primero a gráficas por atributos y un diagnóstico de gráfica P. ¿Para qué? Para así saber si podemos realizar una gráfica P o una gráfica P de Laney. Seleccionaríamos eso, en variables sería defectos y en subgrupo sería el tamaño del lote, y le daríamos en aceptar. Muy bien, aquí ya nos muestra la gráfica del diagnóstico de gráfica por defectos. Buscamos el apartado y podemos observar que nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere utilizar la gráfica P de Laney. Entonces, en este caso, para la gráfica P de Laney, nos iríamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos, y seleccionaríamos P de Laney. Para esta prueba, en variables, como nos pide el ejercicio, seleccionaríamos defectos. El tamaño de subgrupo sería el tamaño del lote, ya que los valores son todos iguales. En opciones de gráfica nos iríamos igual al apartado de test o pruebas y activaríamos las casillas que no están activadas. En este caso sería la de K de puntos consecutivos con el mismo lado de línea central, K de puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, y K de puntos consecutivos alternando de arriba hacia abajo. Le damos en aceptar y le pondríamos la etiqueta de gráfica P de Laney. Le daremos en aceptar y aceptar. Esperemos a que se nos genere la gráfica. Muy bien, aquí podemos, ya que tenemos las gráficas, podemos observar que la diferencia entre nuestra gráfica NP, que mide el número de defectos por partes, tenemos la gráfica P de Laney, donde se miden las proporciones. Tenemos una proporción del 0.001 con un límite de control, el cual es 0.001700, y un límite de control inferior de 0.00300, donde aquí nos puede mostrar que en la muestra número 7 las pruebas fallaron,
¿Qué sería eso? Sería que la prueba número 7 está muy pegada al límite de control superior. Aquí podemos observar que la muestra número 9 tiene una proporción del 0.0016 y las últimas muestras, la 17, la 18, 19 y 20, nos muestra que tuvimos una proporción del 0.007. Entonces podemos observar que nuestro proceso, a pesar de haber tenido un fallo, se encuentra bajo control. Ahora, continuando con el siguiente ejercicio, podemos observar que tenemos el siguiente ejemplo, donde una muestra médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La proporción ha sido variable. Tenemos que construir una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Ahora abriríamos el siguiente ejercicio donde están los lotes y defectos de los catéteres. Esperamos a que se cargue. Abrimos el archivo Minitab. Listo. Ahora, como nos pide el ejercicio, nos iríamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y generamos la gráfica NP, donde nos pide las piezas defectuosas y en el tamaño de su grupo seleccionaríamos el número de lote. Activaríamos de igual forma las pruebas, cada de puntos consecutivos, cada de puntos consecutivos, cada de puntos consecutivos, todos le daremos en aceptar. En etiquetas pondríamos gráfica NP, gráfica NP y le daríamos en aceptar. Aquí podemos observar cómo nuestra gráfica se ve distinta, donde nuestro número de muestras, al encontrarse de una manera variable en los límites de control superior, podemos observar que pareciera que está fuera de control. Para ello vamos a generar una gráfica de comparación, la cual sería una gráfica de diagnóstico P, para ver si tenemos que seleccionar una gráfica P o una gráfica P de Laney. Aquí podemos observar que nos pide considerar una gráfica P de Laney. Para ello nos iríamos a la misma ruta, estadística, gráficas de control, gráficas por atributos y gráfica P de Laney. En variables seleccionaríamos piezas defectuosas, tamaño de subgrupo sería el tamaño del lote. Nos iríamos a opciones, al apartado de pruebas o test. Activaríamos las tres casillas que no están activadas, que sería para de puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, cada de puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, y cada de puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Le daríamos en aceptar. En etiquetas pondríamos gráfica P de Laney y le daríamos en aceptar y luego aceptar. Esperemos a que se nos genere nuestra gráfica y aquí podemos observar de mejor manera que nuestra diferencia entre la gráfica NP, que son los números de defectos, y nuestra gráfica P, que mide las proporciones, podemos observar que a pesar de que nuestro límite de control inferior sea el mismo, nuestro límite de control superior cambió, donde nuestro límite de control superior es de 14.01 en la gráfica NP, el límite de control superior en la P de Laney es de 0.0085,
lo que nos permite ver de mejor manera los números de defectos en el proceso de producción. Podemos observar que a pesar de que la muestra número 5 que se encuentra de este lado muestra que las pruebas fallaron, sigue dentro del parámetro del límite de control superior, a diferencia de del número de muestra 21 y el número de muestra 34, donde hubo un error en cada uno, lo que está por encima de los límites de control superior, lo cual en este caso tendríamos que revisar en qué parte del proceso de la muestra 20 a la 22 fue donde ocurrió esto, donde hubo un error, y la muestra 33 a la 34 donde los parámetros aumentaron. Por ello podemos indicar que se puede trabajar en esto aún más para que esté dentro de los parámetros de control. Muy bien, esta sería la parte de gráficas NP. Muy bien, en esta parte del video veremos sobre las gráficas U. Una gráfica U es grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, se puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie en una pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, los píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como los píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. La unidad de pantalla LCD puede tener de 2 a 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Un ejemplo de la gráfica U, donde un fabricante de la pantalla LCD desea monitorear los efectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas, los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene el número de pantallas diferente. Utilizamos una gráfica U para monitorear el ejemplo promedio de píxeles muertos por la pantalla. La gráfica U, debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto por cada pantalla. En subgrupo de 17 está fuera de control. Los técnicos deberán tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber constituido con el número inusualmente alto de los píxeles muertos. Tenemos que utilizar la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si la gráfica U tradicional o la gráfica U de Laney es más adecuada que graficar el número de defectos por unidad de muestra. En este caso, la gráfica U es muy similar a la gráfica P, donde también tenemos que generar un diagnóstico de gráfica P, determinar si la gráfica P es tradicional o si tenemos que utilizar la gráfica P de Laney, solo que en este caso sería una gráfica U. Un ejemplo de prueba de diagnóstico de gráfica U sería que en un departamento de facturación en un hospital que se ha recibido muchas quejas por errores en el proceso de facturación y ha puesto en función el nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer el seguimiento del sistema de facturación al número de facturas en reclamación al fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan un diagnóstico con una gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson o excesiva. Aquí vemos un ejemplo de una diagnosticación de gráfica U, donde nos puede mostrar aquí si utilizar una gráfica U o considera utilizar una gráfica U de Laney similar a la gráfica P. La, eleva la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, lo cual puede hacer que los puntos de la gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva tenemos que utilizar la gráfica U de Laney. La gráfica U de Laney. Una gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional,
Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que procede de su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil para situaciones como que usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva o sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste, que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que la gráfica U tradicional. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica U de Laney, donde el departamento de facturación del hospital ha recibido muchas quejas. Es el mismo que habíamos hablado anteriormente, pero aquí podemos observar cómo los límites de control se ven variables a excepción del límite de control inferior. Podemos observar que la gráfica U de Laney en los factores podemos observar cómo los valores se encuentran dentro de los parámetros, por lo cual se podría indicar que es una gráfica que es un proceso que está bajo control estadístico. Aquí todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004 sigma z. Es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Aquí tenemos el primer ejemplo, donde dice que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Tenemos que construir una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de efectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Muy bien, para ello nos iríamos aquí al defectos de rines. Para esto iríamos al apartado de estadística, gráficas de control, gráficas por atributos, y como nos muestra el ejercicio tenemos que realizar un diagnóstico de gráfica U para así poder determinar si utilizaremos una gráfica U o una gráfica U de Laney. Las variables, seleccionaríamos los defectos y en el subgrupo sería el tamaño del lote. Le daríamos en aceptar. Esperamos a que se nos genere la gráfica. Muy bien, aquí tenemos la gráfica donde podemos observar que nuestra relación de variación es de 348.4% y nuestro límite superior con un 95% sería de 141.9. El uso de la gráfica U puede ser un resultado de tasa elevada de alarmas falsas. Debemos considerar utilizar la gráfica U de Laney, pero para poder generar la gráfica U de Laney, primero generaríamos una gráfica U para tener un punto de comparación. En la variable serían los defectos, en el subgrupo el tamaño del lote, nos iríamos a opciones de gráfica, el apartado de pruebas o test y marcaríamos estas 4 casillas que son las 4 que hemos estado marcando en los últimos videos. Le damos en aceptar y luego en aceptar. Esperemos a que se nos genere nuestra gráfica U. En este caso no le pusimos un título ya que sabemos que es una gráfica U. En la próxima sí pondremos la U de Laney para saber la comparación entre ambas gráficas. Aquí podemos observar cómo a pesar de que estos puntos están bajos, se encuentran dentro del límite de control inferior o muy aproximado a ellos, a comparación de estos puntos que están sobre el límite de control inferior. Para ello, recuerden, nos indicaba que utilizáramos una U de Laney porque esta nos podría dar varias pruebas falsas. Pues vamos a estadísticas, control estadístico, gráficas por atributos y buscaríamos U de Laney. De igual forma, en variables serían los defectos, tamaño del subgrupo sería el tamaño del lote. En las opciones de gráfica nos iríamos a las pruebas y marcaríamos las 4 casillas. Le daríamos en aceptar y en etiqueta pondríamos gráfica U de Laney. ¿Para qué? Para que podamos comparar ambas gráficas y ver si nuestro proceso está bajo control estadístico. Generamos la gráfica. Muy bien. Aquí podemos observar cómo, a diferencia de la gráfica U por los defectos de unidades regresivas y con un sigma de 3.13, con la gráfica U de Laney podemos observar que solo hay un valor el cual se encuentra fuera de los límites de control, a pesar de que se haya mejorado y se haya modificado para que nuestro límite de control sea de 0.01343 a comparación del de 0.005 de la 36 de la gráfica U.
podemos observar que durante todo el proceso, solo la muestra 20 contiene una muestra de cantidad de 0.32. Sería la única muestra que se encuentra fuera de los límites de control establecidos, lo cual podría indicar, así como nos estaba mostrando el ejercicio de las pantallas LCD, que nuestros límites están establecidos para que nuestro proceso nos muestre si está en el bajo control estadístico. En este caso podemos indicar que sí, se encuentra bajo control, ya que solo hay un parámetro el cual está fuera de los límites de control superior, pero los demás se encuentran constantes y próximos a estos límites. Muy bien, continuaremos el siguiente ejercicio. El siguiente ejemplo de una gráfica U nos dice que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de línea de ensamble. Número 5. Debido a que tenido los defectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto, así como lo vimos en el ejemplo pasado. Tenemos que construir una gráfica de control U o una de Laney U para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Ahora nos iremos a esta parte. Para esto haremos el mismo proceso. Para generar una gráfica U, antes nos tenemos que ir a gráficas de control, gráficas por atributos y generar un diagnóstico de la gráfica U. Sería por el número de defectos y el tamaño del lote. ¿Para qué? Para que así el diagnóstico nos indique si tenemos que generar una gráfica U de Laney para corroborar que no haya alarmas falsas con la gráfica U. Aquí podemos ver que la gráfica nos indica justamente eso. Por lo tanto, nos vamos a estadística, gráfica de control, gráfica por atributos. Antes de la de U de Laney, que es la que nos considera o nos recomienda utilizar la gráfica, tenemos que generar la gráfica U. ¿Para qué? Para tener un punto de comparación entre ambas, para verificar que realmente sí esté bajo control. En este caso seleccionaremos las 4 casillas de igual forma como en las actividades pasadas. En variables seleccionaríamos el número de efectos de las piezas y el tamaño del lote sería el subgrupo. Y en este caso generaríamos gráfica U y le daríamos en aceptar. Luego en aceptar. Muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica U, donde podemos observar que nos muestra que muchos puntos, a pesar de estar cerca del límite de control superior, hay algunos que exceden el límite, por lo cual, mediante esta gráfica, por los falsos errores que puede mostrar, podríamos indicar que el proceso no está bajo control, pero para verificar tenemos que hacer la comparación. Sigamos las indicaciones y generamos una gráfica U de Laney, donde el proceso sería el mismo. Buscaríamos pruebas, generaríamos las 4 pruebas distintas que hay aquí. La variable sería el número de efectos y el subgrupo sería el tamaño del lote. Le damos en aceptar para generar nuestra gráfica U de Laney. Muy bien, aquí ya se nos generó nuestra gráfica U de Laney, donde a comparación de nuestra gráfica U podemos observar que realmente sí tenía varias muestras o fallos falsos en este proceso, ya que en la gráfica U de Laney con el límite de control ya modificado para el sigma de 2.19, podemos observar que solo hay un punto el cual está fuera del límite de control y realmente es en la muestra número 43. Aquí lo único que tendríamos que verificar es cómo en esta parte de la muestra 22 y la muestra 23 hubo una cantidad de 2 fallos, pero a comparación de la muestra número 43 que se encuentra por encima del límite de control, podemos decir que nuestro proceso está bajo control, ya que todos se encuentran dentro de los parámetros, algunos más arriba de la línea de la U, pero siempre respetando el límite de control superior a pesar de ser variable. Podemos indicar, haciendo la comparación entre la gráfica U y la gráfica U de Laney, que este proceso se mantiene bajo control estadístico.
Con esta parte finalizaríamos nuestra parte de gráfica. Muy bien, en esta parte del video hablaremos sobre la gráfica C, las gráficas de control por atributos de la gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de efectos en una muestra cuando el tamaño de muestra es constante. Por ejemplo, una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defectos, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. El ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran un número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Tenemos que utilizar una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí tenemos otro ejemplo donde una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Tenemos que construir una gráfica C para la cual la cantidad de defectos por lote se determine y si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos, ese es el ejemplo, es el de los rines. Para ello podemos observar que tenemos el número de lote y los defectos por unidades revisadas. Para generar la gráfica C que nos pide, nos iríamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y seleccionaríamos gráfica C. En el apartado de gráfica C, seleccionaremos en variables los defectos por unidades revisadas. Nos iríamos a opciones de gráfica C, al apartado de pruebas o test, en el cual buscaríamos un punto K desviaciones estándar desde la línea central, K de puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, K puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, y K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. En este caso seleccionaríamos para tener activas las 4 casillas, nos iríamos en aceptar, en etiquetas colocaríamos gráfica C, gráfica C, y le daríamos en aceptar y luego en aceptar. Muy bien, aquí ya nos ha dado la gráfica C. Estas gráficas son más rápidas aún porque podemos observar que nuestro número de muestra y nuestro conteo de muestras en el gráfico C tenemos un límite de control superior de 9.43 con un límite de control inferior de 0 y una C de 3.68. Podemos observar que todos nuestros puntos tienen el conteo de muestras, el número de muestras, podemos observar que es de 50 y cada una está dentro de los parámetros y los límites de control. Hay algunos que se acercan o están entre el límite de control inferior, pero sigue siendo dentro de los límites de control. Por lo tanto, podemos decir que nuestro proceso está bajo control. Muy bien, ahora nos iríamos a la segunda parte donde nos muestra el otro ejemplo. Dice, ejemplo de gráfica, atributos de gráfica C. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación, se representan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Tenemos que construir una gráfica C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Muy bien, ahora nos iríamos al segundo ejemplo. Segundo ejemplo de los arneses. Para este caso, de igual, nos iríamos a estadísticas, gráficas de control.
gráficas de atributos y buscaríamos gráfica C. Una vez hecho eso, seleccionaríamos el número de efectos, que es lo que nos pide, opciones de gráfica, pruebas, verificaríamos que las 4 casillas, K puntos consecutivos del mismo lado, K puntos consecutivos todos ascendentes y todos descendentes, y K puntos consecutivos alternados de arriba hacia abajo estén seleccionados. Ahora, en etiquetas pondríamos gráfica C, presionaríamos en aceptar y en aceptar. Muy bien, aquí podemos observar que el proceso está dentro de los parámetros. Podemos observar que el límite de control superior es de 10.10 y el límite de control es inferior. Todos los datos se encuentran cercanos a las X de 4.06. Podemos observar que aquí se muestran los 50 datos en los cuales se tiene el conteo de muestras. Por lo tanto, podemos verificar mediante esta gráfica que nuestro proceso está bajo control estadístico. Muy bien, esta sería la parte de gráfica C.